Bien, muchachos, gracias de nueva cuenta por la espera. Bienvenidos todos nuevamente. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. El día de hoy únicamente vamos a revisar las exposiciones que tenemos pendientes para esta fecha. Y vamos a dar, bueno, ya dimos la primera hora para que revisaran el material de la clase propiamente. Ya está publicado ahí en su Classroom. Y bueno, veremos si hay alguna duda o comentario al respecto. Y nada más, vamos a escuchar las exposiciones de sus compañeros programadas para el día de hoy. Antes de pasar a eso, muchachos, ¿alguien tiene alguna duda, comentario, pregunta, algo que quieran expresar frente a la clase, muchachos? ¿No hay? No, profe. Ok, gracias. Vamos entonces a dar paso a los compañeros que van a hacer su exposición. Entiendo que tengo dos con video en YouTube y dos para presentar aquí en la clase. Vamos a revisar rápidamente esas presentaciones, porque son la introducción al tema de la semana, que es efecto Doppler. Y voy a compartir mi pantalla para que veamos eso. Ok, tenemos aquí, muchachos programados para el día de hoy. Tenemos a los compañeros que están en azul, a Ávila Hernández, Sandy Violeta, con el tema de efecto Doppler definición, a Escobedo Montoro, Edgar Giovanni, con los ejemplos del efecto Doppler. Ellos dos tienen un video en YouTube para mostrarnos. Después vamos con Alexander Esquivel Gil, que nos va a presentar en Zoom el efecto Doppler y sus modelos matemáticos y aplicaciones. Y de igual manera, Baracha Rosales Adán, que nos van a presentar modelo Doppler, modelos matemáticos y aplicaciones. Entonces, muchachos, si no dicen otra cosa, vamos a revisar los videos primero de Ambi, Violeta, y después de Escobedo Montoro. Bien, vamos a revisar el video de Ambi Violeta, efecto Doppler definición. Buenas tardes, el día de hoy les voy a presentar el tema de efecto Doppler. Mi nombre es Andy Violeta Ávila Hernández y soy del grupo 615. Buenas tardes. Ok, antes de empezar a ver el efecto Doppler, quiero darles una introducción. El efecto Doppler es la variación de la frecuencia de una onda producida por un móvil respecto de un receptor estático o en movimiento. Es utilizado normalmente para medir flujos sanguíneos en medicina. La materia o lo que lo imparte es la ecografía Doppler. Los movimientos de expansión de galaxias en la astronomía serían en cambios Doppler e incluso velocidades de vehículos. El efecto Doppler es la base de la física sobre la que funcionan los radares de velocidad denominados radares Doppler. El efecto Doppler ha tenido varias aplicaciones en la vida diaria. ¿Qué es el efecto Doppler? El efecto Doppler va a ser el fenómeno físico que se va a referir a las formas en las que el observador estático va a percibir la frecuencia de una emisión cuando la fuente está en movimiento o puede estar inmóvil. Fue analizado por primera vez por Christian Andrés Doppler en 1845.
Lo que trata de explicar el efecto Doppler es porque escuchamos de manera diferente del sonido según la cercanía o la velocidad a la que viaja. Las aplicaciones del efecto Doppler. Antes de continuar con las aplicaciones del efecto Doppler, me gustaría darles un ejemplo. Un ejemplo como más común que se puede tratar de explicar para entender el efecto Doppler sería el sonido que produciría una ambulancia conforme ésta se acerca o se aleja de un observador. Una persona estática situada a una distancia determinada de una fuente de sonido también inmóvil siempre percibirá la misma sensación sonora. En cambio, conforme estas distancias van variando, el receptor del sonido va a recibir diferentes tonos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si tú te encuentras en un café y pasa la ambulancia, tú vas a percibir el sonido de la sirena. Mientras se va acercando, la vas a percibir más. Conforme se va a alejar, su sonido también. Si tú permaneces en el café y, no sé, el hospital está como a media cuadra, no va a variar el sonido va a ser el mismo. Me gustaría darles un ejemplo o un material audiovisual que me gustaría que vieran, y es el siguiente. Si repetimos la secuencia anterior, advertiremos que cuando vemos acercarse el coche, oímos un sonido cada vez más agudo. Cuando se aleja es cada vez más grave. ¿Por qué? Imaginemos un coche parado que hace sonar su bocina. Un observador percibirá un sonido uniforme. Pero si el coche se mueve y la bocina sigue sonando, las ondas que llegan al observador estarán más comprimidas, ya que la fuente emisora de las ondas se acerca a él. Es decir, habrá aumentado la frecuencia y por tanto percibirá un sonido más agudo. En cambio, si el coche se aleja, las ondas estarán cada vez más separadas y para un observador situado detrás del coche habrá disminuido la frecuencia y el sonido será más grave. Este cambio de frecuencia, debido al movimiento percibido por el observador, se llama efecto Doppler. Algunos mecanismos para abrir puertas de forma automática son una aplicación del efecto Doppler. Y también lo son algunos instrumentos para medir la velocidad. Las aplicaciones del efecto Doppler son muy variadas y es un poco extensa, entonces solo les voy a dar unos ejemplos. Uno de ellos sería en la astronomía. En la astronomía se utiliza para medir la velocidad a la que las estrellas y las galaxias están acercándose o alejándose de la Tierra, es decir, pues sus velocidades radiales. Otro ejemplo sería en el radar. Este se va a utilizar para medir la velocidad de los objetos detectados. No se utiliza en todos los radares, solo en algunos. Por ejemplo, cuando un automóvil, como el uso de un automóvil de policía, tiene un radar. Este va a detectar la velocidad a la que corren algunos vehículos. Es por eso que pues algunos detectan si vas muy rápido o así. Otro ejemplo serían las imágenes médicas y la medición del flujo sanguíneo, que ya les había dicho desde un principio. La velocidad o la medición de la velocidad de flujo. Esta se utiliza como el velocímetro láser y el velocímetro acústico Doppler. Se han desarrollado para medir velocidades en el flujo de un fluido. Esta va a emitir luz que van a seguir emitiendo como un tren de ondas acústicas ultrasónicas y midiendo el efecto Doppler en las longitudes de onda de los reflejos de la partícula que se mueven con el flujo del fluido. La medición de los perfiles de velocidad originalmente se desarrolló para mediciones de velocidad en aplicaciones médicas, pero esta se comenzó a utilizar como flujo sanguíneo para la velocimetría de ultrasonidos Doppler, que esta va a permitir medir prácticamente en tiempo real el perfil completo de la velocidad en casi cualquier fluido que contenga partículas en suspensión.
como por ejemplo podría ser el polvo o las burbujas de gas. Se ha utilizado también en comunicaciones por satélite, audio, en medición de vibraciones, en la biología del desarrollo, entre otras. Los tipos de efecto Doppler que existen son tres. El primero es cuando el observador se encuentra en movimiento. Este se va a dar cuando una fuente de reposo emita ondas de frecuencia que se propaguen en el aire de forma radial. Para lograr determinar la frecuencia que mide un observador que se acerca o se aleja de la fuente, se demuestra que cuando el observador se aleja de ella, los fuentes llegan a él con un intervalo más grande que con el que fueron emitidos, ya que cada frente necesita viajar una distancia extra para lograr alcanzar el observador, la que ha recorrido el tiempo intermedio. Entonces, el observador va a medir una frecuencia menor cuando el observador se aleja y una mayor cuando éste se acerca. El segundo tipo de efecto Doppler que existe es cuando una fuente está en movimiento. En este caso, la fuente está en movimiento y no el observador. Los frentes de onda se van a emitir desde un punto que avanza y se acumula mientras se enrarecen por la parte trasera. El resultado que obtenemos es un observador fijo, situado delante del emisor, que mide una frecuencia de recepción mayor a la que emite, mientras que uno, situado por detrás, mide una frecuencia menor. Y el tercer tipo de efecto Doppler que existe es cuando estos dos estén en movimiento. Este se va a dar cuando la fuente y el receptor se encuentren en el movimiento. Ambos van a producir una variación. El efecto Doppler que resulta en este caso es una combinación de los dos anteriores. Para calcularlo, se puede relacionar de forma directa lo que mide el emisor con lo que mide el receptor. En este caso, primero tendremos un efecto Doppler debido a una fuente móvil y un observador fijo, seguido de una fuente fija y un observador móvil. ¿Cómo funciona? Funciona porque la fuente del sonido se encuentra en movimiento hasta que llega al lugar en donde se encuentra el receptor. Para poder evaluar el efecto Doppler, se tiene la siguiente fórmula, en donde FO será la frecuencia que percibe el observador o la frecuencia de la señal recibida. También se puede representar por FR. Esta se va a igualar a dividir la velocidad de las ondas sumado con la velocidad del receptor. Todo esto dividido entre la velocidad de las ondas sonoras más la velocidad de la fuente. Esto se va a multiplicar por el FF o FS, que va a ser la frecuencia real de las ondas sonoras. Y por último, nuestras conclusiones. Después de lo anterior visto, podemos deducir que la relación entre la totalidad del sonido, la frecuencia y la longitud de onda se puede dividir en dos partes, cuando hay mayor frecuencia y cuando hay menor frecuencia. Cuando hay mayor frecuencia, esto producirá una menor longitud de onda y un sonido más agudo. Sin embargo, cuando hay una menor frecuencia, la longitud de onda será mayor y el sonido se provocará más grave. También podemos explicar por qué se produce el efecto Doppler. Cuando la fuente de sonido se acerca al receptor, las ondas sonoras se comprimen como un muelle, produciendo una distancia entre crestas muy pequeña. Esto quiere decir que disminuye la longitud de onda. Como hemos dicho, cuando sucede esto, la frecuencia aumenta y el sonido se puede percibir más agudo. Y la segunda sería cuando la fuente del sonido se aleja al receptor. Cuando, por ejemplo, cuando un coche se aleja, las ondas sonoras se alargan, siguen pensando en lo del muelle, produciendo longitudes de ondas grandes, frecuencias pequeñas y por lo tanto sonidos pequeños. Creo que esto sería todo por mi parte. Muchas gracias. Y pues voy a repetir, mi nombre es Andy Violeta Hernández y soy del grupo 6M15. Muy bien, ya escuchamos la presentación de Andy Violeta, un poco larga, pero pues tiene bastante información
adecuada. La única observación para Andy, si está por ahí presente, me parece que ya la vi entrar. En esos lapsos donde dabas mucha información, que es correcto, pero estaba una imagen fija, sería conveniente prever mejor algunas imágenes que estén por ahí moviéndose para que no se vea tan estática, tan estático tu video. Y tratar de reducir un poquito del texto que pones ahí en la presentación, porque pues está muy lleno de texto, entonces todo lo dijiste sin ningún problema, entonces no es necesario que esté puesto ahí en la presentación. Pero en general bien, Andy, gracias. Gracias. Gracias, profe. Entonces vamos a pasar a ver el video de Edgar Escobedo Montoro. Si no me acuerdo, sí, que nos va a hablar de los ejemplos del efecto Doppler. Aquí tenemos un video, por favor, vamos a escucharlo. Vamos a verlo, escucharlo. Hola. El tema del que os voy a hablar hoy, si bien no es muy conocido, yo considero que sí es algo importante conocerlo. Yo les voy a hablar sobre el efecto Doppler, pero les voy a traer unos ejemplos de la vida cotidiana para que sea más sencillo entenderlo. Empecemos por la parte relativamente difícil. ¿Qué es el efecto Doppler? Diré brevemente que el efecto Doppler es una observación. Mientras se observa una frecuencia estable, suponiendo en un punto fijo, y ésta se mueve de lugar, o quien la observa se mueve de lugar, se puede notar el cambio en esta, se puede observar la alteración de las frecuencias, y no es necesario ser un físico de primera para notar esto, ya que en la vida cotidiana se pueden observar muchos, pero muchos casos de esto. Ejemplos del efecto Doppler. Iniciemos con uno sencillo, el ruido de una patrulla. Cuando a lo lejos se escucha una patrulla, significa que sus ondas son menos frecuentes, y esto hace el sonido más grave. Pero entre esta más se acerca, esto se escucha de manera más aguda, porque sus ondas tienen una mayor frecuencia. Un cisne nadando. Mientras este se desplaza por el agua, se puede observar la variación de las ondas alterándose. El estallido sónico. Cuando un avión supera la velocidad del sonido, las ondas sonoras se comprimen tanto que forman una onda de choque. Y hasta hay una fórmula para este. La fórmula es número de Mach igual a velocidad de aeronave sobre la velocidad del sonido. Este fenómeno también está presente en la astronomía y se le llama ondas de luz. Cuando una estrella o una galaxia se acerca hacia nosotros, se puede observar con mayor frecuencia sus ondas de luz. Eso es todo por esta ocasión. Adiós. Bien, ya nos habló ahí de algunos ejemplos. Tengo algunas observaciones al respecto, principalmente dos. Edgar, creo que sí estás presente, parece que te vi entrar hace un rato. No estamos cumpliendo con el tiempo. Dijimos un video de 3 a 5 minutos. Si te pasas un poquito no hay problema, pero si lo dejas más corto, como que le hizo falta algo. Primera observación. Segunda, al principio está muy bien ilustrado, algunas imágenes y algún audio por ahí. Espero que no tengamos problemas para poder compartir esto, porque generalmente todas estas imágenes y esos audios son cosas que tienen derechos de autor y que nos pueden complicar a la hora de tratar de subir este video a YouTube. Y por eso la recomendación general, muchachos, si tienen un audio que no sepan si tiene derechos de autor, o un video que no tiene derecho de autor, vamos a omitir reproducirlo en estas presentaciones para no tener problemas y poder subir la clase sin problemas a YouTube. Entonces, esa es la recomendación en general. Bueno, si lo incluyeron en su video y lo pudieron subir, seguramente no hubo problema, pero si lo van a presentar en la clase, vamos a dejarlo
pendiente y que lo revisen los compañeros cuando vean su presentación por fuera para que no tengamos problemas al subir. Porque ya me ha pasado que me da mucho problema cuando me meten este tipo de clips. Para poder subir la clase a YouTube, me pone ahí trabas. Entonces, pues ya no lo revisé antes, Edgar, pero pues estaba claro en la extensión de 3 a 5 minutos, más de una ocasión lo vimos, estaba en la rúbrica, entonces hay que cuidar todos esos aspectos. Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario antes de continuar? No, profe. No hay. Está preparada Esquivel Gil. Alexander, ¿estás listo? Sí, profe. Déjame buscar entonces tu presentación para que hagamos aquí algo. Tus diapositivas. Tengo aquí un primer problema, alguien ya se voló ¿cómo se llama? La primera diapositiva de esta presentación, la diapositiva del título. Alguien me hizo el favor de eliminarla el día de ayer. No quiero decir quién es, pero Megan, por favor, hay que tener cuidado con lo que borramos. Entonces, bueno, yo no quería decir quién es, pero ya lo dije. Y La de arriba, profe. la de arriba, sí. Entonces voy a recuperar voy a recuperarla, pero hay que tener cuidado porque me borraron el encabezado de esta presentación. Bien, entonces estamos aquí, aquí inicia la tuya, ¿verdad, Alexander? Sí, profe. Pero entonces, adelante con tu presentación. Tú me dices cuando cambiemos la diapositiva. Bueno, pues buenos días. Espérame. Le prendo la cámara, ¿verdad? Sí. Ahí está. Bueno, pues buenos días, compañeros. Mi nombre es Esquivel Alexander, soy del grupo 6M15 y el día de hoy les voy a hablar sobre el efecto Doppler y sus modelos matemáticos. La siguiente, por favor. Muy bien, los modelos matemáticos. Pues la ecuación matemática que nos permite entender el efecto Doppler relaciona la frecuencia emitida con la frecuencia percibida. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a poner un ejemplo. Si tomamos un piano sonando como la fuente y a nosotros nos tomamos como un receptor, la longitud de onda que emite este piano es constante. Entonces, a nosotros al acercarnos, percibimos la frecuencia percibimos el sonido más agudo y esto nos quiere decir que la frecuencia aumenta. Entonces, para nosotros poder relacionar estas dos frecuencias, necesitamos los siguientes parámetros que están explicados aquí, que sería V, tomamos a V como la velocidad de propagación del sonido, a FO como la frecuencia emitida por la fuente, a F como la frecuencia percibida por el observador, BO, velocidad del observador, BS como la velocidad de la fuente y la constante de longitud de onda. Siguiente, por favor. Bien, ahora, cuando tenemos a un observador en movimiento y a una fuente en reposo, como la longitud de onda no varía, igualaremos la longitud emitida con la percibida. Y al realizar este despeje, obtenemos la siguiente ecuación. La frecuencia percibida es igual a la velocidad de la propagación de la onda más la velocidad del observador sobre la velocidad de propagación de la onda por la frecuencia de la fuente. El siguiente, por favor.
Ahora, al tener una fuente en movimiento y a un observador en reposo, si la fuente se aleja respecto a nosotros, cada pulso nos llega desde más lejos que el anterior, por lo que la longitud de onda aumentará de la siguiente forma. Y igual al realizar todos estos despejes, tenemos que la frecuencia percibida es igual a la velocidad de propagación de la onda sobre la velocidad de propagación de la onda, pero en este caso sería más la velocidad de la fuente por la frecuencia del observador. La siguiente, profe. Así que para resumir esto, como estos puntos, tenemos 4 como fórmulas generales. Cuando la fuente está en movimiento y el observador en reposo, tenemos la siguiente fórmula cuando se aleja y para cuando se acercan. Y cuando la fuente está en reposo y el observador está en movimiento, también tenemos las siguientes fórmulas, cuando se alejan y cuando se acercan. El siguiente, profe. Entonces, si nosotros juntamos las 4 fórmulas anteriores, podemos obtener una fórmula general para obtener, para poder comparar estas dos frecuencias. Entonces, tenemos que la frecuencia percibida es igual a la velocidad de la propagación de la onda, más la velocidad del observador sobre la velocidad de propagación de la onda menos la velocidad de la fuente por la frecuencia emitida. Y abajo tenemos como una nota, que el signo del numerador será positivo cuando el observador se acerca a la fuente y negativo cuando se aleje. Y el signo del numerador, disculpa, y en el denominador será negativo cuando la fuente se acerque y será positivo cuando la fuente se aleje. La siguiente, por favor. Bien, hace rato ya les explicaron algunas de las aplicaciones del efecto Doppler, pero pues esto lo podemos encontrar básicamente en muchas partes. Los médicos la utilizan para estudiar el corazón, relacionando los sonidos que emiten con los que perciben. Los físicos la utilizan para observar la composición de las estrellas. Los cosmólogos para estudiar la velocidad a la que se alejan las galaxias o hasta la expansión del universo. Y la policía, pues también la ocupa al ver los excesos de velocidad que tienen los automóviles. Y eso sería todo por mi parte y gracias por su atención. Y ahí están las referencias de donde saqué mi tema. Muy bien, Alexander, gracias por tu presentación. Muy completa, muy adecuada la información. Efectivamente, eso es lo que necesitábamos llegar al establecimiento de estas expresiones, y la forma en que las apliquemos, pues nos va a permitir resolver los problemas del efecto Doppler. Aquí lo importante es efectivamente determinar cuál es la situación, cuál es, si la fuente está en movimiento o si la fuente está en reposo, y el observador en movimiento hay que empezar a distinguir, y cuando se acercan y cuando se alejan. Aquí nada más la observación que tenía aquí, en las fórmulas que también nos habían presentado los compañeros antes. Aquí, para hacer la general habría que poner más, menos y más, menos, pero aquí ya nos agrega Alexander la observación de cómo podemos considerar este signo más o menos dependiendo de cuál sea la situación. Muy bien, gracias por la información, Alexander, gracias por la presentación, está muy completa. Adán, ¿te encuentras presente? ¿Estás listo? Sí, profe. Sí, bueno, vamos a darte paso para aprovechar lo que nos queda de la sesión. Esperemos que Ok. y si no, pues nos vamos a reconectar para acabar la exposición, pero pues adelante, están tuyas las cámaras y micrófonos, me dices cuando pasemos a la siguiente. Sí, profe, gracias. Buenos días, compañeros y maestros. Mi nombre es Charles Adán de Jesús. Soy del grupo 6M15. Y efectos acústicos y aplicaciones. Siguiente, por favor, profe. Primeramente, se conoce por este nombre al cambio de la frecuencia de una onda como consecuencia del movimiento relativo entre emisor y receptor.
Por ejemplo, cuando un coche se nos acerca a gran velocidad, percibimos que el sonido del motor es más agudo que cuando se aleja de nosotros. Esta percepción se debe al hecho de que el coche se acerca. Las ondas sonoras emitidas parecen juntarse y aumentan su frecuencia. Al contrario, cuando el coche se aleja, las ondas parecen separarse, que hace que la frecuencia disminuya. Un ejemplo práctico de esto, además del coche, se aplica cuando en los que al estar en movimiento no es tan notorio un cambio de agudez en el sonido de las... Se me está reportando tu audio, Adán. Ya se nos congeló Adán. Sí, ya se desconectó. Bien, pues vamos a esperar que se reconecte, a ver si nos da tiempo a revisarlo. Voy a dejar de compartir esto. A ver si se reconecta. Quería comentarles, Profe, muchachos. Sí, ¿ya estuvo? sí, tuve problemas con mi internet, se me cortó la llamada. Ok, adelante. Entonces, tenemos Es- 3 minutos. Si me quedé en qué es, o si se escucha una introducción, o ni siquiera eso se alcanzó a Mira, escuchar. ya se escuchó la introducción, nada más. Estamos aquí en la segunda diapositiva. Esto ya está, Ok. la segunda. Modelos matemáticos. Bueno, brevemente, ya que lo había explicado anteriormente, ¿expongo desde modelos matemáticos o desde qué es? Aquí hay modelos matemáticos, por favor. A ver, permítame. Modelos matemáticos. La ecuación para el corrimiento Doppler, tanto con una fuente en movimiento como con un observador en movimiento, está por F1 es igual a F, en su fórmula, donde F es la frecuencia recibida, F es la frecuencia original y V es la velocidad de onda, mientras que V al 0 es la velocidad del observador y V es la velocidad de la fuente. En la pantalla podemos observar diferentes fórmulas que se aplican tanto al acercamiento como al alejamiento de ambas partes. Siguiente, por favor. Foco en movimiento y observador en reposo. La frecuencia aparente o frecuencia percibida por un receptor en reposo de ondas aumenta cuando el foco del emisor se aproxima al receptor y disminuye cuando se aleja según la expresión. Esto se refiere, por ejemplo, a un coche en movimiento. Foco en reposo y observador en... No, si quiero ya adelante la diapositiva, por favor. Foco en reposo y observador en movimiento. Si el foco emisor de ondas está en reposo, la frecuencia aparente o frecuencia percibida por un receptor en movimiento aumentará cuando el receptor se aproxime al foco y disminuirá cuando se aleje según la expresión. Siguiente, por favor. Aplicaciones del efecto Doppler. El efecto Doppler tiene numerosos ámbitos de aplicación, desde la seguridad vial hasta la astrofísica, pasando por la medicina. Veamos algunos de sus usos frecuentes. Los radares de velocidad. Estos detectan la velocidad de los automóviles conforme estos se acercan al radar. En ecorradiografías utiliza ondas para mostrar diferentes ámbitos del cuerpo humano y en la astrofísica está aplicado en diferentes usos de los astros. Siguiente, por favor. Por mi parte sería todo. Gracias por su atención. Bien, Adán, nos faltó en alguno de los dos casos un ejemplo, no hay un ejemplo desarrollado. Bien, hubiera valido la pena que tuviera al menos un ejemplo aquí presentado, pero bueno. La información que nos dan es
Adecuada, completa. Gracias, Eduardo, por tu presentación. Acá ya nos da un cuadro más completo. Si vamos a ver que de alguna manera a veces lo que cambia son las notaciones y lo importante es entender a qué se refiere cada una de estas variables. Entonces, eso es lo importante y lo interesante para poder resolver problemas en relación a esto. Muchachos, nos queda un minuto de la sesión. Ya no va a necesidad de reconectarnos. Les encargo. Está publicada la clase ya en Classroom para que revisen ese material. Y el día de mañana nos vemos para revisarlo brevemente y hacer algunos ejercicios adicionales con respecto a este tema del efecto Doppler. Por favor, revisen ese material, muchachos. Es un video de efecto Doppler y algunos complementos en Khan Academy. Y el día de mañana, pues, lo revisaremos aquí en la sesión para hacer ejercicios adicionales y tratar de entenderlo completamente. ¿Alguna duda, muchachos? Pregunta, nos quedan algunos segundos de la sesión. ¿Algún comentario? No, profe. No, profe. Gracias. Entonces, nos vemos el día de mañana a la hora normal. Y por aquí los veo. Que tengan excelente día, muchachos. Cuídense mucho. Hasta mañana.